Bueno, la verdad es que ha sido unas conferencias muy interesantes, provechosas. Bioenergía en el mundo industrial. La industria es la gran consumidora de energía y, por lo tanto, la gran consumidora también, cuando has implementado biomasa, la gran consumidora de biomasa. Realmente han ido apuntando todos los intervinientes, digamos, las cuestiones más interesantes del porqué, de las justificaciones del porqué la biomasa frente a los combustibles fósiles. Y digamos que yo rescato tres principalmente, ¿no? Tres principalmente. La primera, yo creo que es por la que en muchos de los casos los empresarios toman la decisión de poner biomasa, es el ahorro. La biomasa, sobre todo la biomasa en formato astilla, que es lógicamente la más fácil, el formato más fácil de poder incorporar en calderas o en equipos grandes, es muy competitiva. Incluso con, digamos, una competencia a veces no leal del sector de los fósiles. Es decir, cuando son conscientes o conocen la existencia de un proyecto de biomasa en una industria o en una zona concreta de biomasa, llega el sector del gas haciendo, digamos, dando precios muy por debajo de los precios que normalmente están barajando para las industrias. Es decir, que les escuece que seamos competitivos. Entonces, bien, es una competencia, está ahí, digamos, a niveles diferentes, multinacionales frente a empresas mucho más pequeñas, pero hay que recalcar que la biomasa es competitiva económicamente y se generan unos ahorros importantes. El segundo punto, creo que por el que están, digamos, implementando un número importante de empresas, es decir, de clientes o de usuarios de la biomasa, o posibles usuarios de la biomasa, o de la energía con biomasa, es poder diferenciarse y, digamos, sobre todo medioambientalmente. Digamos que sí que hay por parte de las empresas un compromiso real de reducir la huella de carbono, ¿vale? En muchos de los casos, las primeras en dar ese paso son multinacionales. Multinacionales que lógicamente han visto llamémosle un poco más amplio, en la ecoeficiencia, en el que ahí está también el tema de la biomasa, pero en la cuestión de la ecoeficiencia han visto un negocio y una oportunidad muy grande. Es decir, no solamente van buscando, que sí, que es el justificante principal, esa reducción de emisiones de cara a sus clientes, ¿vale?, de cara al consumidor, al ciudadano, de tener una imagen real de compromiso con el medio ambiente, sino además ellos, digamos, en sus fueros internos lo trasladan a esa oportunidad, a ese aumento en el negocio. Y vemos casos realmente interesantes, como pueda ser, bueno, una multinacional alimentaria, bueno, pues que a pesar de subir su producción, ha reducido, bueno, lógicamente de la ecoeficiencia, por el consumo con biomasa y reducción, primero, lógicamente, del consumo y la utilización de biomasa. Reducción, el tema de aguas, es decir, una serie de mejoras implementadas, ha reducido sus costes de una manera muy grande, incluso aumentando la producción bueno, pues lógicamente de sus diferentes productos, ¿no?, en su cadena. También otra multinacional como L'Oréal, de otro sector diferente al alimentario, el cosméticos, como en su política tiene muy claro que quiere reducir o eliminar incluso, o sea, llegar al 100% de la reducción de gases de efecto invernadero. Y en su planta de Burgos, pues dio ese salto, ¿no?, en colaboración con más entidades, ¿no?, que le dieron apoyo, pero dio ese salto. Y no solamente estas dos multinacionales, sino también empresas que en España hay, sobre todo,
bueno, pues empresas pequeñas y medianas empresas, digamos, comprometidas con el ciudadano, con la sociedad, con el medio ambiente. La biomasa, al final, es una renovable que entrará sí o sí, casi, bueno, pues sin querer, por esas dos razones, pero yo le añado también, se ha comentado, una más. Hace años, los ojos o ese comentario me lo abrió una empresa española, no muy grande, pero sí multinacional, que trabaja con los carragenatos, con las algas. En las crisis del petróleo de los años 70, vio que bueno, pues el coste de la energía le subió tanto que lógicamente perdió mucho dinero porque él no podía subir de su producto a ese mismo nivel el precio, ¿no? Con lo cual, lo que pensó, lo que ideó, dijo, bueno, yo lo que necesito es una energía estable en el tiempo, que ese sería el tercer punto, por el que los empresarios podrían incorporar la biomasa, la estabilidad del precio de la biomasa en el tiempo. ¿Eso qué me hace? Bueno, tener garantías de que esos picos no los voy a sufrir, de que los ingresos que voy a tener van a ser más o menos los estipulados en función del trabajo de los jefes de ventas o de los comerciales o de lo que se consuma y tal, pero no de los input, en este caso la energía, que es un input importante en general. Es decir, esos tres serían los tres puntos básicos principales: ahorro, medio ambiente y estabilidad de precio. El potencial ahora mismo, a día de hoy, es elevadísimo. Dar cifras a veces es complicado. Se pueden dar, digamos, pinceladas, incluso, bueno, pues hablar de millones de metros cúbicos o millones de toneladas forestal o de subproductos agrícolas o de... Bueno, es complicado dar esas cifras. Lo que sí podemos decir es que a nivel forestal, por ejemplo, España es el tercer país en superficie forestal arbolada de toda Europa. Y sí que sabemos que somos el país, estamos a la cola en el aprovechamiento de esos recursos forestales, ¿vale? Con lo cual, el margen que tenemos en los recursos forestales es muy amplio. Además, esto se redunda cada verano cuando no solamente técnicos, sino también ciudadanos son conscientes de la carga, del exceso de carga de biomasa que hay en nuestros montes, por lo que en muchos de los casos la naturaleza sabia, por otra parte, tiene que reducirlos, y a veces el fuego se provoca casi de manera natural, ¿vale? Entonces, vamos a intentar no tener manchas negras en nuestro patrimonio forestal, intentando descargar una parte de esa biomasa, descargarla de nuestros montes, con lo cual, potencial ahora mismo muy grande. No somos una renovable que podrá abastecer a toda España, lógicamente, o principalmente de la producción de calor. Hay aquí producción eléctrica y de calor con biomasa. Digamos que no vamos a ser la exclusiva, pero sí vamos a ser una renovable estratégica, ¿vale? Que unido a otras renovables, pues poco a poco vayamos poniendo en el mix del país, poniendo unas cifras más sensatas, ¿vale? No podemos tener una dependencia de los fósiles, una dependencia en España de un 75%. Bueno, estamos viendo países del norte que utilizan más las renovables, la biomasa, pues que están a unos niveles muy por debajo. No podemos tener esas cifras. Entonces, poco a poco habrá que reducirlas y la biomasa será una energía renovable estratégica. Pues posiblemente, digamos, es una cuestión a veces de prensa, es decir, que nosotros también hemos tenido determinados momentos como muy de euforia, pero nosotros somos una renovable, en principio, quizá la más desconocida por, bueno, pues a veces es quizá es la más antigua en el uso, lógicamente, porque nosotros ya desde los hombres prehistóricos pues ya se utilizaba el fuego y se utilizaba la biomasa.
pero tiene, digamos, una serie de mayor número de componentes que es necesario conocer. Con lo cual, bueno, pues es mucho más sencillo para el ciudadano a pie, bueno, pues que alguien le coloque una placa y tenga agua caliente o tenga electricidad. Bueno, y también, lógicamente, pues un poco la acción-reacción de todo el tema del impuesto al sol, de tal, cuando, digamos, eso se deja de lado, pues lógicamente también una reacción positiva para la solar. Pero van a existir todas, es decir, que en principio nosotros estamos creciendo, el sector crece de una manera, o sea, con cifras siempre de 2 dígitos, muy interesante. Tenemos la feria, cada edición nos vamos superando, vamos mejorando, hay más interés. Yo, como responsable del Observatorio de Calderas de Biomasa, Observatorio de Biomasa, vas viendo dónde se van colocando las instalaciones y vas viendo que los propios ayuntamientos, pues aquellos que tienen piscinas climatizadas y que el coste energético es muy alto, pues colocan biomasa y que muchas comunidades ya tienen entre el 25 y el 30% de sus instalaciones de ese tipo con biomasa. Los colegios, residencias de mayores, la industria, es decir, que vas viendo un poquito por dónde se va extendiendo la biomasa y uno se sorprende. ¿Qué pasa? Pues que nosotros, a nuestra medida, pues intentamos darlo, divulgarlo, pero claro, bueno, pues a través vuestro, lógicamente, a través de todas las herramientas nuestras y de los medios, intentar hacer ver al ciudadano que esto es algo interesante, ¿no? Y también ha habido mucha comunicación boca a oreja en la biomasa, es decir, que ese señor que tiene su casita, su chalet o bloque de viviendas también, ¿no? O su segunda residencia o su pequeña industria, va dando a conocer al de al lado, a su amigo, a su familiar, oye, esto me está yendo fenomenal, tengo un calor estupendo, más natural y el coste es muy pequeño, me estoy ahorrando y estoy dejando de utilizar una parte de las horas que estaba utilizando antes, por ejemplo, el gas, ¿no? En la calefacción, o lo he quitado totalmente y solamente utilizo biomasa. Es decir, que, digamos, hemos tenido esa fase del boca a oreja, pero también, lógicamente, necesitamos de otro tipo de herramientas, de los medios de comunicación como vosotros, que expliquéis las cosas positivas y las negativas que tiene. Nada es perfecto en este mundo. Hay una escala de grises, pero yo creo que dentro de esa escala de grises nosotros estamos en la zona de los claros, ¿vale? O sea que tenemos más cosas positivas que negativas. Es posiblemente la tipología de instalación más eficiente. Tan sencillo como que nosotros, en vez de tener muchas calderas, tenemos un pequeño núcleo de calderas muy grandes que están ubicadas en un centro que produce energía, produce ese calor, y a través de tuberías enterradas, como las de agua potable, tuberías enterradas bajo el suelo, llegan a cada una de las viviendas o de las industrias o los edificios de cualquier índole que necesiten calor. Y, lógicamente, es la opción más eficiente, sin lugar a duda, y también la que mejor se pueda controlar, es decir, si nosotros somos capaces, como en algunas redes de calor, hay muchos ejemplos ya en España, ¿no?, de redes de calor, bueno, pues que de pronto una red está suministrando a 3.500 viviendas, ¿vale? Bueno, pues son 3.500 calderas, bueno, unifamiliares que se han quitado, con lo cual el rendimiento de esa caldera grande es infinitamente mayor que el de la suma, es decir, que el rendimiento de esa máquina virtual de esas 3.500. Con lo cual, eficiencia máxima, control sobre la instalación máxima, es decir, va a haber un mantenimiento, un manejo y un mantenimiento correcto, adecuado en el tiempo. En muchos de los casos, mucho mejor que el de esos 3.500 puntos de ignición, ¿no? El riesgo es de problemas, por ejemplo, en el gas, de explosión y tal,
bueno, pues es nulo en una red de calor y bueno, pues un riesgo apreciable en instalaciones individuales. Bien, lógicamente es algo que, digamos, se ha potenciado en las últimas décadas, ese sistema, el sistema energético a nivel de ciudadanía, pues una vivienda, una caldera, que lógicamente, digamos que hay que intentar modificar. Y no solamente porque las experiencias que tengamos ya ahora mismo, sino si nos vamos a los países del centro y norte de Europa, hay, digamos, porcentajes de la población de ciudades muy altos que se suministran de las redes de calor, ¿vale? Ciudades que a lo mejor, pues París, por ejemplo, que un porcentaje altísimo de los ciudadanos se utilizan como otro servicio más, igual que el agua potable, pues tienen su contador de agua caliente y en función de lo que gastan pagan, ¿no? Eso poco a poco lo vamos haciendo aquí. Es de vital importancia, tendría que ser estratégico también a nivel estatal, ¿vale?, que se pudieran promover este tipo de iniciativas. Se hacen a nivel público algunas y también a nivel privado. Es decir, hay una empresa que es Recursos de la Biomasa, REBI, de una provincia que en principio siempre está en los medios porque Soria, que es una provincia con muy poca población, bueno, pues es una empresa que ha implementado en Soria, con recursos privados, una red de calor en la que inicialmente fue una barriada y ahora otra barriada, viendo cómo les había funcionado a sus vecinos de al lado, también quieren. Es decir, poco a poco esa red... es aplicable a edificios ya construidos. A edificios construidos, perfectamente. Esas salas de calderas quedan reducidos a un intercambiador, es decir, casi a un maletín. Lo que podía ser una pequeña sala de 8, 15, 20 metros cuadrados, queda reducido a 2 metros cuadrados del intercambiador, con lo cual, en algunos casos, incluso esa pequeña sala se ha reconvertido en la sala de reuniones de la propia comunidad de vecinos, ¿no? Y bueno, pues digamos, eso poco a poco, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado, irá funcionando. Guadalajara está ahora mismo en una zona de Guadalajara. Esa misma empresa, REBI, está construyendo una red de calor, ¿vale? Pero bueno, en Barcelona, en Valladolid posiblemente sea ahora mismo la ciudad con más redes de calor pequeñitas en toda su extensión, pues hay del orden, las varias que existen, unos 36 megavatios de potencia instalada ya. Es decir, bueno, pues que va habiendo esos ejemplos. Ya os digo, sobre todo eficiencia máxima, comodidad y mantenimiento. Pues en un principio, lógicamente ellos ven un ahorro que normalmente, si es como una empresa de servicios energéticos, digamos un proyecto privado, le ofrece un ahorro normalmente estimado entre un 10 y un 15% de ahorro, ¿vale? Bueno, lógicamente cada proyecto es un mundo, depende de qué infraestructuras haya que hacer o que no haya que hacer, puede modificar esos porcentajes, pero en el ahorro al interesado, digamos, se consigue que él reduzca su factura y además con ese ahorro que se amortice toda esa infraestructura realizada. Vale, y por otra parte, las propias administraciones en sus líneas de ayuda también tienen, digamos, la posibilidad de que el ciudadano, el usuario de esa red, pueda solicitar una pequeña ayuda pública para poder amortiguar el coste de esa inversión. Posiblemente para reducir pues esa parte fija, ¿no?, de la infraestructura. La verdad es que es el nuevo proyecto, uno de los nuevos proyectos de Abebión, que hemos arrancado recientemente en el mes de mayo haciendo una presentación a los medios, pero que ya, digamos, de años atrás ya estábamos con esta idea. Incluso en la edición de la Expo Biomasa del 17 ya se hizo una pequeña presentación a los instaladores y se hizo cierta divulgación.
Lo que pasa es que hemos estado en estos 2 años madurando esta idea del sello de la certificación para instaladores. Porque vemos que es un proyecto que puede ser complicado, puede ser difícil a la hora de llevarlo a cabo, de ejecutarlo. Pero en estos 2 años de maduración nos hemos dado cuenta que era necesario sacarlo adelante. Necesario. ¿Por qué razones? Porque AVEVION recibe mucha información de usuarios, que a veces, normalmente, no te suelen llamar los que les va todo bien, ¿no?, con la biomasa, te llaman los que han tenido algún tipo de dificultad, algún tipo de incidencia, y entonces te explican pues, las razones, el porqué de esa incidencia, ¿no? Y al final hemos sacado muchas conclusiones, lógicamente, y hemos visto pues, que era importante tener, digamos, un listado de empresas con suficiente conocimientos y experiencia para poder llevar desde la opción diseño de la instalación hasta la opción de mantenimiento y reparación, llevar de manera adecuada todo ese proceso, del montaje, del manejo y de todos, digamos, cada una de las partes de esa instalación, para intentar conseguir siempre, o en la mayor proporción posible, el éxito de una instalación, ¿vale? Siempre habrá errores, pero queremos empresas profesionales y que no huyan de esos errores, sino que den respuesta. No queremos solamente que se den justificaciones, que se den explicaciones, sino que se den soluciones, ¿vale? Y, lógicamente, vemos que al final las empresas que daban soluciones eran ese grupo de empresas profesionales. Y para ellos, lógicamente, también era un punto importante el que, de alguna manera, se reconociera esa experiencia, ¿vale?, esa trayectoria profesional, llamémosle de excelencia, y también que se le diera una visibilidad, ¿vale? Es decir, al final es una mezcla de intereses, tanto de las empresas, que hay que intentar buscar aquellas, separar el grano de la paja de alguna manera, aquellas empresas que puedan dar confianza al usuario o al potencial usuario, y por otra parte que esa empresa tenga también, digamos, ese reconocimiento, es decir, oye, que yo hago las cosas bien, a mí alguien me audita, alguien me controla, alguien va a mis instalaciones y me dice que estoy haciendo las cosas correctamente, que pregunta al usuario cómo le está yendo, ¿vale? Si bien o si mal, o qué historias puede haber. Eso también a nosotros nos genera conocimiento también, ¿no?, de por dónde van las cosas. Pero, ya os digo, en principio es una mezcla de intereses, confianza para el usuario y reconocimiento y visibilidad para las empresas. Y al final, bueno, pues sabemos que será poco a poco, que irán entrando poco a poco los instaladores, las empresas, los autónomos, irán entrando poco a poco, y bueno, pues nuestra intención es, bueno, pues tener una base de datos, un núcleo de empresas interesantes que ofrecer a ese usuario, y que estar siempre vigilante para que el usuario siempre, o en el mayor grado posible, tenga satisfacción y éxito en esas instalaciones.